Saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a la clase Rosa de Sarón. Nuestro titular es el hermano César Sánchez y su servidor, el maestro auxiliar Fernando Franco. Les damos la bienvenida a nuestra clase, en este caso pues virtual todavía, hermanos, pero sabiendo que algunos de ustedes están gozando de los cultos presenciales. Esperemos que todo vaya avanzando bien y que el Señor nos conceda un día no muy lejano ya poder congregarnos todos juntos sin riesgo de contagios y sin tantas restricciones. Pero por lo pronto les damos la bienvenida y les agradecemos por concedernos entrar en sus hogares por medio de estas lecciones o clases virtuales. Bueno, como ustedes saben, estamos viendo los temas de fundamentos del cristianismo y la clase que toca en este domingo es la muerte de Jesús. Y bueno, es muy pertinente siempre este tema y en este tiempo no es la excepción. ¿Por qué digo que en este tiempo? Bueno, como ustedes saben, se está acercando esa época del año en la que el cristianismo recuerda el ministerio del Señor Jesucristo, sus últimas semanas en la tierra, ¿verdad? Cuando estuvo todavía aquí en la tierra con nosotros. Y eso involucra pues la entrada triunfal a Jerusalén y lo que viene siendo el arresto, la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema es pertinente porque vamos, como hemos mencionado en estas clases anteriores de fundamentos del cristianismo, vamos a profundizar, vamos a hacerle honor a la palabra de Dios profundizando un poquito más, y este es un tema en el que definitivamente necesitamos hacerlo. Necesitamos nosotros mismos como cristianos constantemente, y no solamente en este tiempo, esto debe ser algo constante. Vamos a verlo ahorita en la lección. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hay que constantemente estar recordando esto. Es un pilar dentro de los fundamentos del cristianismo, es un pilar el tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Jesús. Porque es parte esencial del Evangelio, ¿sí? Ahora, hay mucha gente que dice conocer y que a lo mejor de manera genuina, vamos a decirlo así, por encimita, de manera superficial, y precisamente porque se culturiza mucho esto, más que espiritualizarse, se culturiza, porque inclusive afecta hasta, vamos a decir, a personas y organismos que no son creyentes, que nada que tienen que ver con el cristianismo, con la creencia o simplemente con la religión. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues lo más seguro es que en su trabajo le vayan a dejar descansar el viernes que se tiene denominado como Viernes Santo. No es oficial, más sin embargo las empresas lo dan como día libre, precisamente para no interferir, para no causar polémica o problemas con los empleados, porque lo más seguro es que causarían problemas grandes al decirles, no, ¿sabes qué? Tienes que venir a trabajar en Viernes Santo. Y por eso les digo, está tan culturalizado que inclusive influye. Los bancos creo que cierran jueves y viernes, no solamente el viernes, sino jueves y viernes. Y pues los bancos no son los bancos de la iglesia, ¿verdad? Y sin embargo cierran. Bueno, a eso me refiero. A que inclusive la gente no creyente y los que no son conocedores de las escrituras también están familiarizados con estos términos. Pero la pregunta es, ya sabemos que ellos están familiarizados con los términos, pero sabemos que no están realmente familiarizados con la doctrina profunda, ¿verdad?, de la muerte de Jesús. Y nosotros como cristianos sí debemos estar bastante bien familiarizados
con la enseñanza profunda y solemne acerca del tema de la muerte de nuestro Señor Jesús, que es un pilar dentro del Evangelio, ¿sí? Es un pilar. Al hablar del Evangelio, al evangelizar a la gente, tienes que mencionar, ¿sí? Tienes que explicar el porqué de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Es un tema muy, muy fundamental. Y bueno, en ese punto, en ese tenor, nos vamos a estar basando en el Evangelio de Juan para tocar este tema acerca de la muerte de Jesús. Y hay otras, vamos a decir, enseñanzas o doctrinas que no son tan fundamentales en sí alrededor de esta doctrina y de este tema de la muerte de Jesús. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ustedes de seguro van a oír que precisamente, y cuestionando esto, decir, bueno, ¿y por qué es el viernes? Bueno, porque muchos asumen que Jesús murió en un viernes. Algunos van a decir que es en viernes, otros no vamos a estar de acuerdo en que fue en viernes. Yo en lo personal, yo definitivamente no creo que murió en un viernes. Estoy convencido, bíblicamente hablando, de que no fue en un viernes. Pero muchos, inclusive cristianos, van a creer lo que sí, que murió en un viernes y que al tercer día es el domingo y que el domingo resucitó. Lo cual, eso sí es cierto, sí resucitó en el primer día de la semana, en las primeras horas del primer día de la semana, que es el día después del séptimo día de la semana, que viene siendo el Shabbat o el sábado o el día de reposo. Lo que no es correcto es ubicar, y lo digo, es personal. Yo sé que algunos creen lo mismo que yo, ¿verdad? Pero no puedo decir que generalizar y que todos. De hecho, yo creo que muchos creen que Cristo murió en viernes. Pero bueno, ese ya es otro tema. Si lo metiéramos aquí, se alargaría mucho la clase. Mucho. Pero la clave está en dar con eso. Nomás les digo así por encimita. La clave está en seguir muy bien las palabras de los evangelios, saber muy bien acerca de las fiestas de los judíos en cuanto a días de reposo, porque no solamente había días de reposo que eran los sábados, sino que había días de reposo o sabbats festivos. Esa pista se ve en los evangelios, ¿verdad? Que también correspondió a un sabbat religioso o festivo judío. Y el cumplimiento literal, porque nosotros los cristianos bíblicos creemos en la interpretación literal de las escrituras. Y Cristo literalmente dijo que estaría muerto 3 días y 3 noches. Y el concepto de que muriera en viernes no cumple simplemente en cuestiones de tiempo, no cumple con ese requisito literal que Cristo mismo dijo acerca de su muerte. Y lo del tercer día también está mismo en la misma palabra de Dios, que no significa que es pasado mañana. Eso también lo aclara muy bonito la Biblia, nomás que esa aclaración está en el Antiguo Testamento. Por eso les digo, bueno, sí, les doy estas pistas para que al que guste entrar en ese tema se ponga a estudiar, ¿verdad? Y saque a flote eso y llegue a sus propias conclusiones bíblicas. Pero no es algo en lo que nos vayamos a separar, ni dividir, ni nada de eso, hermanos. Porque el tema principal es la realidad y la verdad de que Cristo murió. Cristo murió. Y claro que también resucitó, y ese es otro tema que también vamos a cubrir dentro de estas clases. Pero ahorita es la muerte de Jesús. Y habiendo dicho eso, hermanos y hermanas, vámonos a la escritura, que nuestra lección la tenemos, les dije, en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Vamos a estar cubriendo Juan capítulo 19, versículos del 8 al 11. Y luego nos vamos a brincar por ahí mismo en el capítulo 19 al versículo 16, parte B, al versículo 18. Y luego vamos a dar otro brinco del versículo 28 al versículo 30. ¿Sí? Hay enseñanzas diferentes que algunas veces
sí llegan a crear una gran diferencia. Como por ejemplo, la muerte de Jesús. Y en cuanto al tema de la muerte de Jesús, de decir, bueno, ¿y por quién murió? Murió por todos y cada uno de los seres humanos que han existido, existen y que existirán en esta tierra, o nada más murió por los que se salvan. Inclusive he sabido yo que hay pues, algunos expositores reconocidos que inclusive llegan a adoptar la segunda postura que les menciono, de que realmente Cristo murió nada más por los que lo reconocen, los que lo reciben, los que lo tienen en su corazón, los que son salvos. Yo he estudiado ese tema, me he metido mucho, precisamente para pues, estar bien fundamentado en el tema, y definitivamente esa segunda postura está equivocada. Y no me interesa en lo personal quién la defienda, quién la traiga, porque yo les voy a decir lo siguiente: cuando veo que ya una postura teológica se empieza a desviar, a alejar, a salirse por la tangente de lo que es el fundamento bíblico cristiano, entonces lo trato como tal, como una potencial postura sectaria o antibíblica o anticristiana. Sí, entonces, ¿por qué? Sí soy muy celoso en ese aspecto. En ese aspecto sí soy muy celoso. Y nada más les voy a decir así simplemente porque llegar a abrazar esa segunda postura es un grandísimo error teológico. Y yo sé que van a poder sacar citas y mira que Pablo dijo así, y aquí dice claramente que pues murió por aquellos que le aceptaron, que le recibieron, pues eso somos la iglesia, que esto y que lo otro, sí, pero se olvidan de la cronología de las cosas y de la universalidad de las declaraciones de Cristo. Y cuando digo universalidad, no se vean por la pinta de que estoy diciendo que todo, al fin de cuentas, todo el mundo va a ser salvo. No, claro que no. Pero Cristo murió por todos. Está muy claro en las Escrituras. Hay varias citas, especialmente de Juan, ¿verdad? Pero hay otras citas. Cristo murió por todos. Y uno de los argumentos, aparte que lo dice literalmente, como Juan dice, que murió por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice Juan en una de sus epístolas. Sino simplemente el hecho de que todos tenemos que estar de acuerdo en esto. La muerte de Cristo es parte fundamental del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo. Si alguien dijo que no, vaya, revisite las Escrituras y dése cuenta de eso. Pero yo casi creo que casi todo el mundo va a decir que están de acuerdo. La muerte de Cristo es crucial, es fundamental, es indispensable en la presentación, la enseñanza, la doctrina de la salvación como parte del Evangelio. ¿Estamos? Y Cristo nos pidió como iglesia, que ese es otro error también en el que caen muchos, precisamente por no trazar, por no dividir bien la palabra, por no estudiarla concienzudamente y en serio. Y lo digo porque algunos creen que la iglesia comenzó en Pentecostés, y ese es un error garrafal, ese es un error tremendísimo. No, la iglesia no comenzó en Pentecostés, ese es un error doctrinal muy fuerte. Quien lo diga, quien quiera que sea, está equivocado y le falta estudiar. Y no me importa que tengan doctorados y que tengan maestrías y X número de títulos en teología, están equivocados, ¿verdad? Es garrafal ese error, es garrafal. La iglesia comenzó antes. Y es otro tema muy fascinante también, ¿verdad? Pero el caso es de que la gran comisión, la de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa gran comisión que Jesús nos dejó es dada a la iglesia. Es dada a la iglesia. Si no hubiera sido entregada a la iglesia, hubiera sido simplemente nada más la obligación
de los cristianos presenciales que estaban ahí, o sea, sus discípulos. Y al morir ellos y los que estaban ahí presentes, al morir todos, ya se hubiera acabado esa obligación de ellos. Sin embargo, no es así. La Gran Comisión se le entrega a la iglesia. ¿Sí? También otro error garrafal sería lo que les digo, decir que empezó en Pentecostés. Bueno, entonces, ¿a quién se le dejó la cena del Señor? ¿Con quién instituyó Cristo la cena? ¿Con unos cuantos amigos? ¿Con unos cuantos discípulos? ¿O queda entregada realmente esa ordenanza de la cena del Señor a la iglesia? La respuesta correcta es que la ordenanza de la cena del Señor es entregada a la iglesia. El bautismo, esa ordenanza, es entregado a la iglesia, no a unos cuantos, sino a la iglesia. Entonces, la Gran Comisión, el bautismo, la cena del Señor, son entregados a la iglesia. Poner la iglesia iniciando en Pentecostés es como les digo, es un error garrafal, destruye todo esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ya se hubiera acabado aquí toda la cosa. En fin, ya, lo dije así es como suceden las cosas, así es como es bíblicamente. Igual con el tema de la muerte de Cristo. Cristo murió por todos, claro que murió por todos, porque es parte del Evangelio. Tenemos que ir a todas las naciones, a decirles a todas las personas de que Cristo murió por ellos, de que Cristo murió por sus pecados y que gracias a eso tienen la posibilidad de reconciliarse con Dios, de ser perdonados y de obtener vida eterna. La Gran Comisión fue dada a la iglesia. El Evangelio, que es parte de la Gran Comisión, porque para ser los discípulos tienes que evangelizarlos, tienes que compartirles el Evangelio, y la muerte de Jesús es un pilar dentro del tema del Evangelio. La muerte de Cristo es fundamental, es un pilar. Y tienes que decirles a todos, Cristo murió por tus pecados. Esas son las buenas nuevas, de que tú de manera natural estás muerto en tus pecados y la paga del pecado es muerte, pero hay buenas nuevas, hay buenas noticias. ¿Cuáles? De que Cristo murió por tus pecados y por los míos, por los de todo el mundo, como dice literalmente la Escritura, no nada más por unos cuantos, no nada más por ese % que va a representar la iglesia de toda la humanidad. No, murió por todos, porque si no, Dios hubiera sido un mentiroso. ¿Sí? Porque ¿cómo vas a ir a decirle a todos que Cristo murió por nosotros y que esto no sea cierto, que no haya muerto por todos? Y que también nos estuviera haciendo pecar a nosotros con decirles a las personas el Evangelio y como parte del Evangelio decirles, te tengo buenas nuevas, Cristo murió por tus pecados para pagar por ellos. Si así fuera, entonces también nosotros estaríamos mintiendo. Entonces Dios estaría mintiendo y nos estaría haciendo a nosotros mentir, estaría siendo piedra de tropiezo para nosotros Dios mismo. Claro que todo eso no es así. Ni Dios miente, ni tampoco nos hace mentir a nosotros. Por eso vamos y podemos decirle libremente a todos de que Cristo murió por sus pecados, de cada una de esas personas a las que les damos testimonio. ¿Sí? Lo que también es cierto es de que no todo mundo recibe a Jesucristo. No todo mundo lo abraza, no todo mundo le cree, no todo mundo le pide perdón, no todo mundo se arrepiente, no todo mundo ejerce fe, no todo mundo le recibe en su corazón. Eso también es cierto. Pero eso no quita la realidad de que Cristo murió por todos y cada uno de nosotros, por todo el mundo. ¿Sí? Y habiendo dicho esto y dejando todos esos puntos principales, fundamentales, bien establecidos, que podemos tocar ya bien en sí el tema de la muerte de Cristo. Ya dejando, como decimos, sin asumir de que quién cree esto y quién cree el otro, no vamos a asumir. Por eso ya se hizo todo este resumen de decir cómo está esta cuestión. Cristo murió por todos. Y el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, que incluye la muerte de Cristo también,
se lo podemos decir a todas las naciones, tal y como Él nos lo mandó, y sin que caigamos en la mentira al decirle que a todo mundo de que Cristo murió por ellos. Y dice Juan capítulo 19, del versículo 8 al 11, dice así: Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esta porción bíblica tiene como contexto de que ya Jesús ya había sido arrestado en el huerto de Getsemaní, ya había ido a ser presentado con los sumos sacerdotes, aunque en efecto nada más es uno el que ejerce, pero pues como dice la Escritura y como también nuestro pastor lo explicó en clases, en predicaciones pasadas, ¿verdad? Estaba Anás, el suegro, y luego Caifás. Y ahora ya está con Pilato. Y antes de este versículo se le ha dicho: este hombre rompió nuestra ley y es digno de muerte porque se ha hecho Dios, diciendo que es hijo de Dios. Y esto causa un efecto en Pilato. Por eso dice aquí, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Sí? Algunos dicen que tuvo miedo, pero de los judíos, de no quedar mal con ellos, de que no quería que se enojaran y que hubiera una revuelta, una sedición ahí en Jerusalén. Miren, todas esas cosas son válidas porque lógicamente todo eso se considera en la realidad de cómo estaban las cosas en Jerusalén. Pero el contexto inmediato de este versículo es que él le entra miedo cuando le dicen: él violó nuestras leyes y es digno de muerte porque se ha hecho Dios al decirse hijo de Dios. Y no olvidemos otro detalle muy importante y que no está aquí, pero que se conoce. La esposa de Pilato le había dicho que no se involucrara para nada en juzgar o hacerle daño a este justo, refiriéndose a Jesús. Entonces, aparte, Pilato también traía en su cabecita, ¿verdad?, la información que le dio su esposa. Y pues no nos hagamos, ¿verdad, hermanos? Si la esposa te está ahí diciendo algo, pues bueno, se toma en consideración, obviamente. Pero, ¿cómo está aquí la cosa? Pilato lo ponen, como quien dice, entre la espada y la pared. Y también da muestras de que hay una tensión en el ambiente entre no quedarle mal al liderazgo judío, en pocas palabras a los del Sanedrín, a los gobernantes, vamos a decir, internos de Israel, porque él era el gobernante oficial como parte del gobierno de Roma. Pero pues el Sanedrín gobernaba los asuntos internos de Israel y realmente hasta servían de intermediarios entre cuestiones del pueblo y ya el gobierno romano, pues estaba el Sanedrín ahí en medio. Y también eran hombres poderosos económicamente, socialmente, eran de influencia también. ¿Cómo se dan las cosas aquí? Bueno, él le da miedo, entra otra vez en el pretorio y le dice a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿Por qué le hace esta pregunta? ¿De dónde eres tú? Le hace esta pregunta por lo que acaba de escuchar, que le dicen: este dice que es hijo de Dios. Miren, hay que también conocer un poquito el trasfondo, vamos a decir, religioso de los romanos. Roma es un imperio que conquistó a los griegos, ¿sí? Y Roma también tenía la costumbre, como imperio, de cuando conquistaba las naciones, no le gustaba dejarlos
más heridos y resentidos de lo necesario. ¿A qué me refiero con esto? De que les dejaba que continuaran con sus cuestiones religiosas, que siguieran creyendo en sus deidades. Claro que agregaban las de ellos, ¿va? Como es sabido, también inclusive llegaron a elevar al César o al emperador romano a nivel de un dios. Entonces, en las ciudades romanas también deberían de aceptar de que el César era un dios. Pero agregaban deidades, mas no les quitaban las deidades a los pueblos conquistados. Y también se dice históricamente hablando y culturalmente hablando de que pues Roma conquistó Grecia o a los griegos en lo militar, en lo político, pero de que realmente Grecia conquistó a Roma en la cuestión cultural religiosa. ¿Sí? Y de hecho se da, hablando en cuestiones del estudio de esta materia, se sabe de que varios dioses inclusive fueron asimilados o igualados, de tal manera que tienen nombres romanos y tienen nombres griegos. Y claro que si estudia uno todavía más profundamente, pues también se va a dar cuenta que realmente muchas deidades vienen arrastradas desde lo que es Mesopotamia, lo que viene siendo Babilonia, y también cuestiones de las falsas deidades egipcias y de otros dioses de alrededor, y se les dan diferentes nombres dependiendo de la cultura, el pueblo, la ciudad, pero siendo las mismas deidades, vamos a decirlas como decimos en México, refritas. Como dicen, ese es un refrito de, significa es la misma historia, es lo mismo de, pero nomás le cambian nombres y esto y el otro, pero son los mismos. Bueno, y lo mismo pasaba con las deidades. Y el concepto de, en la mente de Pilato, tendría que ser algo como lo grecorromano típico. Oh, están diciendo los judíos de que este está diciendo que es hijo de Dios. Y eso ya le causa una cierta consternación a Pilato, ¿eh? Como para preguntar de dónde eres tú, ¿verdad? Así como diciendo, dime tu origen, ¿va? No hace que aquí me esté metiendo en juzgar en su mente grecorromana, ¿verdad? De que a un dios o un semidios. Nosotros sabemos que no hay tal cosa como dioses. Los hay para el mundo, inventados por ellos, ¿sí? ¿Es cierto eso? Pues sí, muchos los inventan ellos, pero la realidad es que el origen es satánico, ¿eh? Satanás siempre queriendo recibir la adoración como si fuera Dios, y no es así. Se ha encargado de promulgar y de promover muchas falsas deidades. No quiero hacer el estudio aquí muy profundo y meterme en otros asuntos para confundirlos, pero y es controversial el tema, pero bueno, si nos vamos a hablar de eso, pues todos esos semidioses de los que habla la cultura griega y romana, es de historias de que venían dioses y tomaban mujeres y les nacían hijos mitad humanos, mitad dioses y semidioses en pocas palabras y todo eso. Y hay varios personajes pues, como Hércules y todo ese tipo de personajes de la mitología. En otros estudios ya por otras esferas, hermanos, se puede considerar también lo de ver ahí el origen de que también las famosas uniones entre ángeles y mujeres trajeron muchos de esos que en la mitología llaman semidioses y en la Biblia se le llama de otras maneras. Pero es un tema que yo sé que no todo el mundo sigue, que no todo el mundo conoce bien a profundidad y puede causar ahí algo de asombro. Pero si usted quiere profundizar un poquito en ese tema, bueno, busque por ahí los audios o las clases de la carta de Judas que me tocó compartir con los hermanos de la iglesia en la escuela de cuarentena que hubo el año pasado. Ahí nos tocó compartir ese tema, si gustan verlo ahí. El caso es de que digo todo esto para comprender lo que el trasfondo por el que está pasando aquí Pilato. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, como diciendo que no sabes que yo aquí soy el mero mero, ¿verdad? El chicho de la película. Yo soy el que tengo el poder de liberarte o de mandarte matar. Y Cristo tiene que aterrizar a Pilato. Aquí rompe el silencio Cristo y lo aterriza. Fue
paciente y benévolo el Señor con Pilato, y con todos, la verdad lo ha sido, con todos nosotros. Y le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y si lo analizamos bien, esta respuesta que le dio Jesús aquí, después de lo que él, no es una respuesta a su pregunta original. Esto es algo que Jesús le dice por lo que después le dice Pilato, de que no, a mí no me respondes, que no sabes que yo tengo este poder. Y Jesús le dice, no, tú no tienes ese poder. Realmente se te otorgó, se te dio de arriba. Al decir eso, Jesús ya le respondió a la primera pregunta a Pilato. De ¿por qué tienes este poder? Porque se te concedió de arriba. Estás hablando aquí de cosas que vienen desde el cielo, desde Dios mismo. Claro que Pilato estaba bien familiarizado con el Dios de los judíos. Claro que sí. No podía ser gobernador de Judea. No podía ser gobernador de Judea y no estar familiarizado con la cultura del pueblo que estaba en esa zona, el cual iba él a gobernar. Claro que tenía que estar empapado de la cultura religiosa y de las creencias de este pueblo. Y se les dejaba tener culto de tal manera que estaba ahí hasta el templo, hecho por Herodes el Grande. ¿Sí? Claro que Pilato sabía. Y no iba a ser ignorante cuando Jesús le dijera, esto viene de arriba. Así es que no te crezcas, no te envanezcas, no te vanaglories ni te vuelvas altivo pensando que tú tienes ese poder. Lo tienes, pero porque se te concedió de arriba. Yo personalmente creo que aquí Pilato tuvo su respuesta. ¿Sí? Y no fue sutil, fue directa. Si tienes autoridad, es porque se te concedió de arriba. Ya sabemos todo el relato, ¿verdad? Y vamos ahorita a ver parte de esto, pero ya sabemos que Pilato realmente quería soltar a Jesús, no quería condenarlo a muerte. Sucumbió ante la presión religiosa y política de los sacerdotes, escribas y ancianos de Israel. Y ya sabemos su frase típica, ¿verdad? De que él se lava las manos de sangre inocente y se los entrega. ¿Sí? Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado. Está hablando de manera singular. No dice los que a ti me han entregado. Como si hablara de una turba, que en este caso fueron todos los del Sanedrín, ¿verdad? O la mayoría de los del Sanedrín, por darle el beneficio a Nicodemo. Pero la realidad aquí es que está hablando en singular. Podríamos pensar, ¿quién en sí le entregó desde el origen del arresto? Pues sabemos que fue Judas, ¿verdad? Sabemos que fue Judas. Y como dice en otra frase bíblica, en otra porción bíblica, mejor hubiera sido no haber nacido. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero de todas formas, si se interpretara en plural o en singular, es lo mismo. Fue un pecado, fue un error, fue una injusticia lo que hicieron con nuestro Señor. Pero, también con la respuesta que le da Pilato, empieza Jesús a revelar la realidad de esta situación que estaba sucediendo. ¿Cuál era? De que todo estaba ocurriendo conforme al plan de Dios, el Padre. Esa es la realidad. La realidad de todo esto es Dios, el Padre. Dios está en control de todo. Cristo lo sabía perfectamente. Hay mucha evidencia bíblica que nos dice que antes inclusive de todo esto, Cristo estaba plenamente consciente de todo lo que se iba a venir y él sabía que era plan del Padre. La oración del Getsemaní también lo revela. Esa copa fue preparada por el Padre. Ahora, no excluye los errores y los pecados y las traiciones que se dieron en todo el proceso, la irregularidad y la corrupción que se dio.
No lo excluye. De hecho, al contrario, eso habla aún más todavía del poder de Dios, de la omnisapiencia de Dios, del control de todas las cosas por parte de Dios. Que aunque entran factores humanos en el juego, posturas, decisiones y factores que a fin de cuentas todos ellos avanzan y fluyen conforme al plan de Dios. Dios está en su trono, Dios está en control de todas las cosas. Aún de estos acontecimientos en las horas más oscuras y difíciles en la vida de Jesús, nuestro Señor. Y Cristo lo sabía. Aquí lo dice. Sí, ahorita estoy delante de ti, pero no es tu autoridad, es porque Dios lo está permitiendo, Dios está en control. Y luego vamos a avanzar a la siguiente porción, hermanos, que es ahí mismo en Juan 19, pero del 16, versículo 16, parte B, al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Bueno, la verdad es que el tema este es fascinante, hermanos, y se puede llevar bastante tiempo, y vamos a procurar de todas formas mencionar puntos claves en todo esto, porque soy débil en este aspecto, hermanos. La verdad soy débil, no puedo leer algo y ver de que, híjole, aquí también se puede mencionar esto, y caigo en esa tentación. Y discúlpenme, hermanos, yo sé que la clase se extiende normalmente 1 hora, yo sé que me he disculpado por eso antes, hermanos, pero lo que trato de transmitirles es que no sacrifiquemos muchas veces el tema nada más por cuestiones de minutos o de tiempo, hermanos, ¿sí? Aquí en estas porciones que estamos viendo, por ejemplo, nos sale la parte de que le ayuda a cargar la cruz Simón de Cirene y del por qué lo hace. No es por misericordia de sus castigadores, de sus ejecutores. No es por eso. Sabemos por los evangelios que Cristo padeció mucho antes inclusive de ser crucificado. Tan es así que de hecho se deduce, bíblicamente hablando, claro, no conjeturas, no pensamientos humanos, no, se deduce bíblicamente hablando que tuvieron que asignarle a una persona para ayudarlo a cargar la cruz, porque Cristo, físicamente hablando, no hubiera alcanzado a llegar hasta la cruz, porque ya había sido muy maltratado. Cristo ya había sido flagelado, y de manera brutal. Lo sabemos no tanto por los evangelios, sino por el capítulo 53 de Isaías. ¿Sí? Sabemos lo descriptivo de ese capítulo. Y también si hacemos un poquito de investigación, pues vamos a ver que el arma que utilizaron, el flagelo que utilizaron, creo que se le llama flagelo, pues simplemente no era un chicote común, era un chicote de varias colas. No quiero mentirles, no me recuerdo si son 7 o 9 colas, pero siempre lo he explicado. Yo cuando explico este tema, lo explico, imagínense que fuera como si fuera una mano el chicote, ¿verdad? Viene una parte principal de donde la agarra el flagelador, ¿verdad? Como como la manopla, la parte donde la agarra, ¿verdad? El tallo mayor, por decirlo así. Y luego las diferentes colas, es como si fueran estos dedos. Y estas divisiones del dedo, imagínenselo también en el flagelo, pero ahí con diferentes pedacerías filosas de huesos y metales. Y con eso le daban a Jesús estando desnudo en el cuerpo. Y al golpear,
el cuerpo con fuerza, esos huesos y metales se enterraban en su piel y al quererlos zafar de vuelta, pues daba resistencia o presentaba resistencia porque ya estaban clavados en su piel, de tal manera que para sacarlo cada vez, en cada uno de los azotes, se traían pedazos de su carne. Y al ser varios los azotes, tuvieron que haber desgarrado prácticamente el cuerpo de nuestro Señor. Una película que se aproxima un poquito, no al 100% obviamente, pero que es un poco más realista, ustedes lo saben bien, es la película de La Pasión, del director Mel Gibson. ¿Sí? Que ese es otro tema también fascinante, ¿verdad? Pero bueno, no lo quiero tocar, caigo en muchas tentaciones pero bueno, si no de costumbre y que debería de hacerlo, hermano y hermana y amigo, de tener esta gran enseñanza del sacrificio que hizo Dios Padre y Dios el Hijo y el Espíritu Santo en esta cuestión de la muerte de Jesús por nosotros. No debería ser algo que nosotros tengamos en mente nada más en esta época del año porque se viene la Semana Santa, hermanos, o la Semana Mayor. No, hermanos, esto debe ser de siempre, porque es la base, es lo que habilitó el perdón de nuestros pecados. Si Cristo no se hubiera puesto de manera voluntaria, como Él lo dijo, no me quitan la vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar, hablando de su resurrección. Pero hablando de su muerte, Él dijo, yo la pongo, nadie me la quita, yo la pongo, Él de manera voluntaria. Esto no fue un plan ahí de los judíos y de Judas. Ellos fueron simplemente actores dentro de la historia y Dios siempre estuvo en control. El plan de la muerte de Cristo, hermanos, inclusive fue hecho antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros fuéramos creados y procreados por Dios. ¿Sí? Lo digo así porque creó a la primera pareja, Adán y Eva, y después todos los demás seres humanos fueron procreados a través de esa creación original de Adán y Eva. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios todavía no nos creaba, mas ya sabía de nuestra existencia porque Él es eterno y todo lo conoce, pasado, presente y futuro. De hecho, Él está fuera del tiempo y no quiero caer en ese tema tentador de las dimensiones, ¿verdad? Pero Dios está fuera del tiempo. Él es eterno, es inmutable y es omnisapiente. Y Dios ya sabía todo esto desde antes de crearnos. Ya nos amaba. ¿Qué tan grande es el amor de Dios que desde antes de ser creados ya nos amaba? ¿Qué tan grande es el amor de Dios que en el plan de salvación incluyó la muerte horrenda, injusta y terrible de su amadísimo Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar? ¿Qué tanto nos ama Dios, hermanos? Todo esto que les estoy diciendo está envuelto de manera más sencilla y resumida en Juan 3:16, que se lo saben ustedes de memoria, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de esta manera, de esta magnitud amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y sabemos que estos dos eran criminales. Y sabemos también la historia, me gusta decirla nada más como para rematar aquí, para aquellos de que creen en un sistema de salvación por obras o de mezcla de fe y obras. Eso está completamente equivocado. Todos sabemos esta historia y la digo de manera resumida y rápida. Están dos malhechores, uno a la izquierda y a la derecha de Jesús. Uno
no dejaba y no dejaba y no dejaba de injuriar. El otro también en su momento también injuriaba, pero vio a Jesús. Vio a Jesús y le reconoció. De que le reconoció de que, yo te conozco. No, le reconoció de tal manera que él pudo decir al otro y tratar de callarlo diciéndole, ya deja de estarle diciendo cosas porque tú y yo estamos aquí pagando por lo que merecemos, por lo que hicimos, pero él es inocente. En pocas palabras, sin pecado. Y eso lo declara la Biblia. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. El Cordero perfecto para el sacrificio. Y va más allá. Y llega un punto que estando crucificados juntos y los dos condenados a muerte, uno de manera justa por ser criminal y Cristo en sustitución, en reemplazo de todos y cada uno de nosotros que merecíamos la muerte de la cruz por nuestros viles pecados, todos. Pero Jesús en amor, en inocencia, se entregó por nosotros. Y este malhechor le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le reconoce como Señor y como Rey. Y Dios le permitió entender y vislumbrar de que Cristo iba a regresar. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo tuvo oportunidad ese malhechor? Porque estaba ahí crucificado por sus crímenes, por sus pecados. ¿En qué momento tuvo chance de decirle a los romanos, bájenme, porque tengo que rectificar mi vida y hacer buenas obras, y hacer caridades, y hacer esto y hacer lo otro para ganarme un lugar con el Señor aquí? No tuvo jamás esa oportunidad, pero simplemente cumplió con lo que sí dice Cristo que es necesario para la salvación. ¿Qué es esto? Fe en Él, fe en Jesucristo y arrepentimiento. Y este varón demostró y probó las dos ahí en el momento. Y tan es así que Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo cumplió el Señor? Claro. ¿Dijo verdad? Claro, siempre dice la verdad. No hubo necesidad de vivir una vida de buenas obras, ni de caridades, ni una vida siquiera religiosa. Y algunos dicen, no, pero es que ese fue un caso excepcional. O sea que por todos lados quieren contar la respuesta sectaria de que no, es que eso fue un caso excepcional. No, señor, esa fue la regla. Esa fue la regla. ¿Les guste o no? Esa fue la regla. ¿Cuál es la regla? Arrepentimiento y fe, que es lo que enseña toda la Biblia. Arrepentimiento y fe. Punto. Esa es la regla. Tan sencilla, pero tan difícil. ¿Cómo se da esta paradoja, esta contradicción? Porque así es. Es muy sencillo. Fe y arrepentimiento. Pero es tan difícil que se lo presentas a los hombres y no quieren hacerlo. Se les hace increíble, no quieren aceptarlo, no quieren reconocer. Prefieren seguir en su sistema de esclavitud de obras, de quererse ganar el cielo ellos. ¿Y qué dice la Biblia? No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 10. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a venir conmigo y decirme, me gané el cielo, Señor. No, usted aquí no entra porque el cielo no se gana así. Recibió a mi Hijo Jesucristo, tuvo fe en Él, se arrepintió de sus pecados, entonces sí pásele, ¿verdad? Si no, la palabra dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cristo murió por nosotros precisamente para que ese no sea el escenario que tengamos que enfrentar, de ir al lago de fuego y azufre, al infierno, al Gehenna, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, eterna perdición y separación de Dios, eterno tormento. Cristo advirtió mucho acerca de esto, por eso dio la vida por nosotros, por eso lo vemos aquí, y eso es lo que sucede
estando Cristo en medio de estos malhechores. Aún en sus últimos minutos, Cristo, mostrando su amor en toda la obra que estaba haciendo en la cruz y desde antes de la cruz, y aún en esos mismos momentos de agonía, Cristo buscando almas para salvarlas. Y tan es así que también dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo como sumo sacerdote intercediendo por las personas. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo abogando, Cristo pidiendo, Cristo amando, Cristo derramando su sangre, Cristo entregando su vida por nosotros. Y dice Juan 19 del 28 al 30 así, hermanos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La gran mayoría habrán escuchado ya de las famosas 7 palabras. ¿Sí? Y aclaro, esto no es un concepto católico, porque podrían pensar en eso. No, esto es un concepto bíblico. Cristo dijo 7 frases estando en la crucifixión, estando en la cruz. Y están registradas y repartidas esas frases en los 4 evangelios. ¿Sí? En los 4 evangelios. No contienen las 7 cada uno de los evangelios, no. En algunos dicen unas, en otros dicen las otras, y se recopilan y se juntan y son las 7 palabras de Jesús en la cruz. Claro que hubo otras. Jesús todo el tiempo estuvo consciente. Jesús estuvo consciente como Dios omnisapiente, porque Jesús es Dios omnisapiente. Yo sé que algunos sectores se van a retorcer cuando se diga esto, pero así es, Jesús es Jehová y Jesús es Dios y es omnisapiente y omnipotente y omnipresente. Todos los atributos de la deidad, al igual que también el Espíritu Santo y el Padre. Un solo Dios en 3 personas. Ya cubrimos el tema de la divinidad en la lección de la naturaleza de Dios. Revísenlo 2 o 3 clases antes que esta. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Jesús sabía perfectamente todas las cosas. Y también sabía y conocía perfectamente las Escrituras. Porque dice que también aquí, sabiendo que ya estaba todo consumado, dijo, para que las Escrituras se cumplieran, tengo sed. Él sabía que tenía que decir, tengo sed. ¿Como algo fabricado y actuado, hermanos? No, claro que no. Todo se conjunta. Los hechos reales con los hechos profetizados y con la realidad de las cosas. ¿Jesús tenía sed o nada más lo dijo para que se cumpliese? No. También tuvo sed de veras, porque él estaba en un proceso completo de deshidratación, habiendo ya inclusive derramado muchos de sus líquidos a través, como les digo, del flagelo. Y además Cristo no solamente sufrió la flagelación, de la brutalidad que les describió ahorita, que me quedo yo también corto con describir la brutalidad con la que sufrió la flagelación. Cristo también sufrió puñetazos, bofetadas, varazos, la cruz de espinas, la arrancada de su barba con las manos. Cristo sufrió golpizas, además de la flagelación, golpizas antes de llegar a la cruz. Tuvieron que pedirle a Simón de Cirene que le ayudara, pero precisamente para asegurarse que tenía que cumplirse la sentencia de morir crucificado, si no Cristo ya se les hubiera muerto en el camino, de tan dañado y lastimado que iba. Fue algo milagroso, hermanos, este asunto. Por eso Cristo murió en la cruz.
ahí mismo, horas más adelante. Normalmente la muerte de cruz era de varios días. Iban muriendo en agonía poco a poco y finalmente por asfixia los muertos, perdón, los reos que eran crucificados. Pero se conjuga con lo que viene un día de reposo y se tiene que acelerar el proceso y mandan quebrarle las piernas a los reos. También se las iban a quebrar a Jesús, pero Jesús no necesitó de eso porque ya estaba muerto. Los otros seguían vivos y se las tuvieron que quebrar para que ya finalmente colgaran sus cuerpos, no tuvieran sostenimiento en sus rodillas y murieran más rápidamente por asfixia. O sea, aceleraron el proceso de la muerte por asfixia. Cristo, sabiendo todos estos detalles, por eso la oración de agonía que tuvo en el Getsemaní, por eso ese estrés tan fuerte, no solamente de las cosas físicas que iba a padecer, sino también de las espirituales. Cristo siendo santo, igual que el Padre, santo, 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 iba a recibir en su cuerpo la carga de todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Todos, la lista de sus pecados y los míos y de cada ser humano, de los miles de millones de humanos que han vivido en esta tierra, de los miles de millones de humanos que han vivido en esta tierra, los pecados de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, fueron cargados en Jesús, que era santo. Y la ira del Padre, porque Dios no tolera el pecado, y se cumplió la escritura porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió, porque a Él se le cargó el pecado de todo el mundo, y la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo debía morir, no porque lo mereciera, sino porque se le cargaron a Él. Él tomó todos nuestros pecados, y al tomarlos, inmediatamente le correspondía a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió. ¿Y qué creen? Dios no tolera el pecado, y al cargar el pecado en su Hijo, tuvo que dejar a su Hijo. Fue por un tiempo, por una fracción, como quieran ustedes decirle, pero a fin de cuentas, tuvo que darle la espalda al Hijo, a su amadísimo Hijo, a su unigénito. ¿Por qué? Porque cargó en Él el pecado del mundo, y Dios no tolera el pecado. Por eso una de las 7 palabras es Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Era una frase nada más religiosa para cumplir? No. Como les digo, Cristo cumplió con todas las palabras proféticas de la crucifixión. Salmo 22. Pero porque iban a ser una realidad en Él, era un cumplimiento. ¿Por qué Cristo iba a tener sed? Porque iba a sufrir una flagelación y una tortura y una muerte en la que Él iba a quedar completamente deshidratado. Y de hecho le ofrecen 2 veces de beber. Cuando juntas los evangelios se sabe este detalle, que son 2 veces. En una de ellas no quiso aceptar porque le estaban dando vinagre, que es vino agrio, de acuerdo a la palabra griega, es un vino agrio. Y hiel, que es un tipo de, no sé cómo describirlo, pero es para provocar adormecimiento o analgésico. Pero Cristo no quiso analgésicos. No dijo, denme un paquete de aspirinas para que no me duela tanto. No, Cristo quiso sufrir como debía de sufrirse. Como un ejemplo de varón perfecto, hermanos. Varonilmente se portó nuestro Señor. Y después vuelven a ofrecerle. ¿Por qué vuelven a ofrecerle? Precisamente cuando pronuncia la frase de Elí, Elí, lama sabactani. Algunos creían que le estaba hablando a Elías o a otro. Y decían, dale para que acabe de invocar a ver si viene Elías, ¿verdad? Y Cristo probó lo que le ofrecieron. Para que no crean que es un solo evento y que digan, es una contradicción porque acá dice que lo rechazó y acá que dice que bebió.
No, lean bien los evangelios y van a ver que son 2 veces. De hecho, en Mateo vienen las 2 ocasiones en las que se les arrima el líquido. Y no sé, la verdad, al parecer es diferente el líquido. Porque como ya había rechazado uno, después le arriman de otro que está ahí. ¿Sí? Él, sabiendo todo esto, todavía se da a la tarea de que se tenga que cumplir todo. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos la empaparon en vinagre, en una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Sabemos que también está la otra palabra de que: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es otra de las 7 palabras. Bueno, hermanos, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Yo no me creo capaz de poder soportar, presenciar la muerte de nuestro Señor. Y menos sabiendo y conociendo que todo lo que Él estuviera ahí padeciendo, lo gráfico, lo horrible, lo horrendo de esa realidad, por mi culpa, por mis pecados. Pero aunque yo no pueda ver esa escena y no me haya tocado verla, no quita la realidad de que así fue, de que todo lo que Él sufrió fue por mis pecados y por los suyos, hermano y hermana y amigo, y por los de todo el mundo. Cristo sufrió por nuestros pecados. De tal manera nos ha amado Dios, que su Hijo amadísimo, su unigénito, lo entregó por nosotros. Y como dijo Cristo, Él siempre siendo el ejemplo máximo de sus enseñanzas. Y Él dice: pues si saludáis y amáis a los que os aman y os saludan, pues ¿qué estás haciendo de más? Eso también hacen los gentiles. Y Cristo fue el que dijo: amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Cristo nos enseñó con el ejemplo. Claro, la palabra de Dios dice que no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra. Nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando estábamos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo en nuestra vida, éramos enemigos de Dios. Cristo murió por todos sus enemigos. El Padre quiso que Jesús muriera por todos sus enemigos. Si usted tiene hijos, puede darse una mínima idea nada más, una mínima idea de esto. Imagínense que para salvar a los reos de una prisión que están condenados a la pena capital, asesinos, violadores, gente extremadamente violenta y malvada, y que le dicen: todos ellos se pueden salvar si usted entrega a su hijo amado en el lugar de ellos. ¿Usted lo haría? ¿Lo haría yo? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dio la vida de su Hijo amado por nosotros, sus enemigos. Claro que Dios nos ama. Simplemente el mundo no lo sabe. No saben de este gran amor que Dios tiene por ellos. Andan blasfemándolo, pronunciando su nombre en vano. Y déjenme incluirme para no dejar esto fuera.
decimos el nombre de Dios en vano, blasfemamos, tenemos pensamientos insolentes, profanos, somos pecadores. Y Dios amándonos de tal manera que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Lo más justo, lo más correcto es que siempre, siempre, no solamente en este tiempo, sino que siempre tengamos memoria permanente de lo que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo hicieron por nosotros. Para que siempre estemos conscientes de que el pecado no es de reírse, no es cosa sencilla, no es cosa despreciable. Me refiero a que lo haga uno menos decir, un pecadillo. No, cada uno de nuestros pecados causó la muerte de Cristo. Gracias sean dadas a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Gracias sean dadas a Dios eternamente y para siempre por ese gran amor que nos ha mostrado, porque no lo merecíamos. No. No. Yo no. Dios los bendiga.